118. Número 118, valor y fe. Si estamos listos, cantemos. Si en tu senda las nubes al volcarse ven, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer, mas se prueba, se pasa si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Si en su vida una carga de cuidado mil, olvidado de todo te podrás sentir, si tu ayuda pudieres a llevar doquier, eso endulza la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Poner alto los ojos sin dudar jamás, que la leyes del mundo vencedor saldrá, que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae canto la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Amén. Hermano. Muy bien, vamos a entrar en el segundo punto, hermanos. Muy rápido porque el tiempo se me pasa. Estamos hablando ahora de la estructura. Porque recuerden que llegamos a la conclusión que bíblicamente se nos está dando a entender que existe un proceso. Existe el principio, el fin, pero existe el proceso. Y claro, ¿verdad? Que hay muchos versículos que podemos ir y estudiar concerniente al proceso. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y otros textos donde hablan de la obra de santificación. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y todo esto ustedes van a encontrar que el Espíritu Santo es el que está encargado de todo esto, pero sabemos bien, ¿verdad?, que también entra la parte humana. En este caso, pues la iglesia, los evangelistas, los ancianos, los maestros. En el hogar se encuentran los padres. Y así que primeramente empezamos nosotros concerniente a lo que dice 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, porque este es un pasaje muy importante de que nosotros debemos de entender la estructura divina concerniente a la familia. Aunque aquí nos faltan los hijos, pero vamos a ver otros versículos en donde pueden acomodarse bien ahí. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis, estoy leyendo 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí tenemos nosotros ya la estructura divina, y claro que todo esto la podemos ver nosotros, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26,
Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, y también 2 Timoteo capítulo 2 y versículos 12 y 13, en donde habla de la estructura del hombre y la mujer. Pero menciono yo 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 para que miremos la delegación de responsabilidad o autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Viene el varón y luego la mujer. Y claro que cuando hablamos de la familia también tenemos que traer a los hijos. Y los hijos, ¿verdad? Podemos poner 2 Corintios capítulo 12 versículo 14, y también Efesios capítulo 6 y versículo 4, Colosenses también capítulo 3, me parece que los versículos 20, que habla de los hijos. Los hijos, ¿verdad? Deben de ser obedientes. Lo voy a decir en inglés. Children, you don't run nothing up in your house, okay? Or you puro year, you gotta be submissive, or you gotta be submissive. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Que los hijos deben de obedecer a los padres. Pero entonces vamos a empezar tercer punto, ¿verdad? Con las obligaciones, las responsabilidades. Y primeramente tenemos nosotros, pongo aquí el varón, pongo aquí el esposo, abuelo, etcétera, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender la responsabilidad. Noten, su responsabilidad, hermano, mi responsabilidad en el proceso hacia mi familia. Y recuerden que de forjar a mi esposa y a mis hijos hacia la santidad. Pero primeramente empezamos con el varón, y en el varón, ¿verdad? Pues tiene una responsabilidad tremenda. Porque miren, cuando empezamos nosotros primeramente con Génesis, capítulo que es 2 y versículo 14 en adelante. ¿A quién se le da instrucción de quién tiene que nombrar a los animales y quién tiene que encargarse de la instrucción? Al varón. Al varón. Y luego vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Y noten lo que dice en Proverbios, capítulo 1, versículo 8. En Proverbios, capítulo 1, versículo 8, el autor dice lo siguiente. Y claro que hay muchos pasajes entre medio de esto, ¿verdad? Que podemos usar. Y ahorita voy a usar uno de ellos porque es muy importante, ¿verdad? Este pasaje que apenas me vino a la mente. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y lo vuelvo a repetir en Proverbios capítulo 6 y versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Solo que tenemos también aquí, ¿verdad? En Proverbios capítulo 6 y versículo 20, que nos habla concerniente a la instrucción. Pero noten, no solamente a los hijos, sino que también ¿a quién? Efesios 5, 26. Y algo interesante de Efesios 5, 26, hermanos. Vamos a ese pasaje. Efesios 5, 26. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 26, es una razón de lo que acaba de hablar, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Noten la sabiduría que se encuentra aquí en este artículo, hermano. Dice primeramente, esta es la razón, en la razón en por qué, ¿verdad? El hombre debe de amar a su esposa, como dice el versículo 25, dice: marido, amar a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden que el apóstol Pablo aquí está comunicando una verdad muy importante concerniente a Cristo y a su iglesia, porque esto claramente lo dice el versículo 32, dice:
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero está usando el matrimonio. Está usando al esposo y a la esposa. Y al usar el esposo y la esposa, cuando dice para santificarla por el lavamiento, noten el proceso y los pasos que se encuentran aquí. Número 1, primeramente tiene que existir el lavamiento, que es el bautismo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos? El lavamiento es el bautismo. El varón tiene que entender que la mujer, la cual Dios le dio, la mujer es juventud, y esto lo encontramos en Eclesiastés 9:9, Proverbios 5:8 o 18, perdón. Miramos nosotros que tiene que primeramente un proceso en donde existe un lavamiento de pecados. Y claro que no es el agua que tiene el poder. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 dice el bautismo que ahora nos salva, que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dando una conciencia limpia hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el bautismo? Viene a tener la persona contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús es la que lava a la persona, le quita todo pecado. Apocalipsis 1:5 nos habla de eso, ¿verdad? Por eso Ananías le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lávate. Pero se lava y luego no tener el segundo paso en el proceso para santificarla. Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra, regresamos a lo que dice Jeremías, la palabra es la que viene a santificar, pero en este proceso se necesita alguien que esté manejando la palabra, y este alguien se hace referencias ahí en Efesios 5:25. ¿A quién? No tengan miedo, hermanos, de decirlo. Al esposo. ¿Qué tanto tiempo dedica usted a su esposa? Estudiando la palabra, estoy enseñándole. Porque recuerden, la tiene que santificar. Y no la va a santificar con sus propias palabras, la va a santificar con la palabra de Dios. Es decir, devocionales, oración, etc. Pero no se lo que dice el versículo 26, dice, por la palabra. Solo que entonces mi responsabilidad en este proceso es de ayudar a mi esposa, de santificarla para que llegue a la santidad de que Dios quiere que tanto ella como uno tenga ante Dios. Y en el proceso, ahí se encuentra la palabra forjar. Se está tratando de moldar, no con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Dios, con su palabra, es lo que cambia a la gente, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra entra hasta lo más profundo de nuestro ser y viene a cambiar nuestra mente. Romanos 12:2 dice que nuestra mente viene a ser transformada. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice que con toda diligencia vuestra fe añadir que virtud. Es la palabra arete, la palabra griega. Y esa palabra arete quiere decir una excelencia moralmente. Es decir, que hay un proceso que se necesita dentro de mí mismo, lo cual la palabra se usa para llegar a ese punto de excelencia. Entonces, es el proceso que se necesita para poder llegar a ese punto de la persona que tiene que llegar a ese estado. Pero noten, no solamente indica una responsabilidad hacia su esposa, pero también indica una responsabilidad hacia qué. Hacia sí mismo. ¿Y cuál es la responsabilidad hacia sí mismo? De aprender la Biblia, hermanos.
¿Qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? En esta palabra, nosotros como esposos, ¿verdad? Tenemos que estudiar la Biblia para que podamos llegar al punto que dice que es 2 Timoteo 2:15, que podamos trazar bien la palabra de verdad. Pues yo no voy a ser maestro. No, cuando Dios lo escogió a usted, hermano, usted ya se viene a convertir en un maestro para el Señor. ¿Sabe usted eso? No vino a sentarse en las bancas y escuchar a un predicador y luego ir y ya olvidarse. Dios lo ha escogido para que venga usted a poder discernir las cosas espirituales, para que usted venga a prepararse. ¿A qué? A una madurez, a una perfección. Note todo lo que dice la palabra del Señor. Empezamos con Mateo 5:48. Ser pues perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué le enseña eso? La palabra perfecto es la palabra telois. Ser pues perfecto. Y claro que está hablando de una perfección, no que lleguemos al estado de Dios, sino que seamos personas maduras. Porque la madurez es lo que se necesita para poder instruir a otros. 2 Timoteo 2:2. Solo que entonces esto indica una responsabilidad a sí mismo. Los varones somos los primeros criados y por lo tanto tenemos una responsabilidad de instruir a la familia. La mujer solamente, como dice Proverbios 1:8, ¿verdad? Solamente ayuda a los hijos para que guarden, pero ella también tiene que aprender. ¿Okay? Entonces, indica una responsabilidad a sí mismo, a que vengamos nosotros a estudiar la palabra del Señor. Ahora, indica también un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción que usted tiene, hermano Rivas? Hermano Rodríguez, el plan que usted tiene, ¿verdad?, para instruir a su esposa. ¿Lo tiene? Otros le llamarían un currículum. ¿Qué es lo que se le va a enseñar? Para que su esposa llegue a esa santidad que Dios quiere que ella venga a tener. ¿O depende únicamente a lo que enseñe el hermano que haga clase o el predicador? Uno es responsable por sí mismo, ¿no? Recuerde que en el hogar la responsabilidad no la tiene ¿quién? No la tiene la iglesia. La tiene cada persona individualmente, hermano, con favor. ¿Tiene la iglesia la responsabilidad de enseñar y criar a sus hijos? No. ¿Tiene la iglesia la responsabilidad de enseñar y criar a su esposa? No. Esa la tiene usted, no la iglesia. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que esto es lo que indica Efesios capítulo 5, versículo 26, de llegar a ese punto con nuestras esposas. Y claro, ¿verdad? Y lo voy a decir, hermanos, hay mujeres más listas que nosotros. Sí, lo hay. Y en veces, ¿verdad? Hasta, yo he mirado hasta hermanos que les da un poquito de coraje por causa de que su esposa sabe más que él o que él. No se lleva mucho. Y qué tristeza es, ¿verdad? Que una mujer nos enseñe cuando no debe estar enseñando, sino que nosotros debemos estar enseñando a ellas. ¿No es así? Porque la mujer, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo que es 13, no debe de enseñar a quién. Bueno, vamos a leer el texto, para que sí digan, los hermanos dijo, no, yo no digo nada, no me metan en sus pleitos, ¿ok? 1 Timoteo 2 y versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Y otra cosa, hermanos, que quiero enfatizar sobre este punto, ¿verdad? Es de que ¿a quién acusó Jehová Dios en Génesis? Al hombre. La mujer fue la que fue engañada y el hombre dijo, pues fue la mujer que tú me dijiste, Señor. Y la mujer pues fue Satanás, ¿verdad? Y Satanás se encontraron los Cristuchos y la mira para que no hay. Pero miramos nosotros que el Señor acusó al hombre. Mire, en Romanos capítulo 5 versículo 12, noten lo que dice ahí. Y hay algunos hermanos que le ponen un poquito de twist, ¿verdad? Un poquito de aquí en este versículo, pero vamos a leer. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y claro, ¿verdad?, que aquí usa la palabra hombre y hombres, pero me refiero a la primera palabra hombre, antropos, que según la palabra de Dios se está refiriendo aquí primeramente al hombre. Claro que la palabra antropo se puede referir también al hombre o a la especie humana, ¿verdad? Pero aquí es al hombre. Y dice usted, no creo yo. Bueno, mire, vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 y versículo, a ver, déjenme mirar el pasaje ahorita aquí. Mateo capítulo 19. Perdón, soy más, Mateo capítulo 19 y versículo 19 y el versículo 13 no de lo que dice. Entonces le fueron presentados, ahí ando confundido. ¿El 4, hermano? ¿Mande? ¿El 4? Perdón, es 9. Es 9. Ya andaba yo en 19. Bueno, se me fue la O, hermanos. Ahorita me regresa. Pero es en la cuestión de que cuando el Señor está hablando con el sirviente al inuco, los inucos, ¿verdad?, en quién se puede casar y quién no se puede casar. Allí usa la palabra hombres, y la misma palabra griega que se encuentra en el pasaje que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Y es la palabra Romanos capítulo 5 versículo 12. Es la misma palabra que se refiere a un solo hombre. Entonces, cuando vamos a Romanos capítulo 5, ¿verdad? Ya no estamos entendiendo en otras cosas, pero cuando vamos a Romanos capítulo 5 versículo 12, miramos nosotros que ahí se refiere al hombre. Y el punto que quiero aclarar es de que Dios viene a acusar al hombre, que él tuvo la culpa en por qué el pecado vino a entrar al mundo, no a la mujer. La mujer fue engañada. Pero ¿por qué fue engañada? ¿Por qué fue engañada la mujer? Y claro, ¿verdad?, que miramos nosotros que envuelven muchas cosas que ahorita no me voy a meter en ellas. Uno debe hacer cuidado a la mujer, otra debe la enseñanza a la mujer, etc. Pero miramos nosotros que Dios viene a acusar al hombre. Y el punto que quiero aclarar aquí es de que el hombre es responsable por su mujer. Y si acaso no la prepara, y si acaso no la debe presentar de la manera como Dios quiere que se presente, entonces va a haber problemas en el matrimonio. ¿Okay? Ese es el punto que quiero aclarar. No, Poncho, Mateo 19:12, ¿no? Mateo 19:12. Ya. 12 y el 3 en adelante, donde habla de la misma palabra hombre. Pero vuelvo a repetir, hermano, usted y yo no podemos aclarar estos puntos porque estoy hablando de la versión griega, donde habla de las palabras griegas. Lo que usted y yo vamos a leer simplemente es hombre.
como en el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 12, que se habla hombre y hombres. Por lo que este es el punto que quiero aclarar. Muy bien, vamos al siguiente punto porque el tiempo se me pasa mucho. El siguiente punto es de que, vamos al B. Pero también el varón es responsable a sus hijos. ¿Okay? Y claro que aquí ya vamos a incluir a la mujer también, a la madre. Recuerde que la madre tiene su trabajo, así como el esposo tiene su trabajo. Pero vamos primeramente al padre número uno. Tenemos nosotros, por ejemplo, textos como Deuteronomios capítulo 4, versículo 9, Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 al 9. Tenemos Isaías capítulo 38, versículo 19. Y también vuelvo a repetir Efesios capítulo 6, versículo 4. Todos estos versículos nos están enseñando la responsabilidad del padre y el abuelo. Por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 4, versículo 9, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos nosotros que ya cuando llegamos a la edad de abuelo, ¿verdad? Pues ya es problema de mi hijo o de mi hija, ¿verdad? Ellos son los que tienen, bueno, sí tienen responsabilidad, pero no de lo que dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le está hablando al padre y le está hablando al abuelo. Así como se dice en Génesis capítulo 18, versículo 19 de Abraham. Jehová Dios dice: yo estoy seguro que él se lo va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero la responsabilidad es de enseñar. Y vuelvo a repetir, en todo esto, hermanos, usted tiene que entender que la instrucción es de enseñar, pero no de lo que se envuelve. Lo que se envuelve es instrucción de la Biblia para mí, una preparación de la Biblia para mí, para que yo pueda enseñarle lo que yo aprendo de la palabra del Señor. Y claro que tiene que ser la verdad, porque noten lo que dice Isaías capítulo 38, versículo 19. En Isaías capítulo 38, versículo 19, este mandamiento se vuelve a repetir, y dice Isaías capítulo 38, versículo 19: el que vive, te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notorio tu verdad a los hijos, la verdad. Y para poder nosotros llegar al punto de entender a la verdad, en aquel tiempo, hablando del Nuevo Testamento, había dones milagrosos, así como se les impuso la mano a los cristianos del primer siglo. Pero hoy en día, hermanos, no tenemos nosotros eso. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que yo me voy a tener que preparar estudiando la palabra de Dios. Ahora, Padre, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué tanto tiempo gasta usted en el estudio de la Biblia? ¿Qué tanto tiempo gasta usted en el estudio de la Biblia? ¿Y tiene un sistema sistemático, organizado, en donde usted estudie la palabra del Señor? O nomás a lo loco, donde habla la Biblia, eso va a leer. Y si lo lee, ¿verdad?, ¿qué es su fórmula? ¿Qué es su currículum que le está enseñando a los hijos? ¿O no le enseña? Si usted quiere un bosquejo o enseñanza en cuándo y cómo se le debe enseñar a sus hijos, el que tenemos más cerca es Deuteronomios capítulo 6. Y no te lo quise versículo 6. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6 dice la palabra del Señor
lo siguiente, está hablando lo mismo de la palabra, de los mandamientos de Jehová, pero no de lo que dice el versículo 6 y 7. Dice así, Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, sobre tu mente, y para que llegue a tu mente, bueno, Salmo 119, versículo 11 dice, ¿verdad?, que se requiere la memorización, se quiere la meditación de la palabra para que llegue a la mente de uno. Pero dice aquí el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, dice, cuando llevas a tus hijos, hay una parte y mires algo, ¿verdad? ¿Cómo relacionas lo que estás viendo y lo que ellos están viendo, ¿verdad?, con la palabra del Señor? Por ejemplo, en ocasiones llevamos a nuestros hijos, ¿verdad?, al teatro a que miren películas, y ahora ya las caricaturas también ya tienen hombres con hombres besándose y etcétera, etcétera, hermano. Ahí es el momento, ¿verdad?, que uno les va a enseñar. Y claro, ¿verdad?, pues no sería bueno llevarlos, ¿verdad?, a mirar esa película, pero pues si acaso llega de pasar, mira, esto está en contra de la Biblia. La Biblia condena eso y esto y lo otro. O cuando estés en casa, aquí en casa, ¿verdad?, se requiere un horario. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todo el mundo trabaja. Hay padres, ¿verdad?, que no toman tiempo para hacer esto para sus hijos, y lo que dice Gálatas, capítulo 6 y versículo 8 en adelante, lo que uno siembra, ¿qué? Es lo que va a recoger. Si se enoja a su hijo, a su hija, enójese a sí mismo, porque eso es lo que usted ha plantado en ellos. No le ha plantado la importancia de la palabra, no le ha plantado la importancia de la iglesia, le ha plantado algo diferente. Por lo tanto, ¿verdad?, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que aquí está por lo menos un bosquejo, ¿verdad? Bueno, cuando andas en el camino con ellos, enséñales. Mira esto, mira lo otro. Cuando estés en casa, al acostarse, ¿qué tantos de nosotros, verdad, padres, nos acostumbramos a recoger nuestros hijos, leerles por lo menos una historia bíblica y hacerles preguntas a los hijos? ¿Tú qué piensas, hijo? Cuando nuestros niños estaban jóvenes, ¿verdad?, los sentaba, yo les leía una historia de la Biblia, y estaban pequeños, todavía no podían formular sus conceptos. Leía la historia y les decía: a ver, escriban o pongan en una caricatura lo que han aprendido. O sea, que vinieran ellos a demostrar visualmente lo que estaba en la mente de ellos. Cuando ya crecieron, entonces ya les hacía preguntas. ¿Qué piensas tú de esto? Ya podían demostrar su concepto de lo que había entrado en su mente. Pero usted, padre, ¿hace lo mismo? Entonces ya entendemos por qué nuestros hijos, cuando llegan a acabar el high school o entran en el colegio, no tienen un fundamento firme en que sostenerse. Y cualquier viento que venga, como dice Efesios capítulo 4, van a ser ¿qué? Movidos. Y hermanos, en el colegio, la mayor parte de los instructores son humanistas o ateos, y se burlan de cualquier persona que declare que es cristiano, y les hacen preguntas difíciles que ellos en ocasiones no pueden ni contestar. Tenemos que prepararlos. Incluso nuestros hijos que van a la escuela, la mayor parte de las maestras son humanistas y enseñan la evolución, ¿verdad?, que venimos del chango. Quizás ellos vengan del chango, pero yo no vengo del chango, ¿no? Pero la cosa es cómo le va a enseñar a su hijo o a su hija todo esto. Hay hijos y hijas que tienen preguntas, ¿verdad?, que en ocasiones nos rascamos la cabeza porque no sé, hijo. Pero usted es responsable por todo esto para enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Recuerde, usted
usted es el primer maestro de ellos en la casa. En la iglesia solamente vienen ellos para reafirmar lo que han aprendido en el hogar. Y la verdad que se predica en el hogar va a ser la verdad que van a oír del púlpito y que van a oír de las clases. Solo que eso es lo que usted como padre, ¿verdad?, tiene que entender concerniente a sus hijos. Y esto es en forma de la instrucción. Pero luego también tiene la disciplina. Y es interesante aquí en la disciplina, hermano. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento, palabras griegas, ¿verdad?, que se refieren a diferentes cosas. La primera de ellas, ¿verdad?, es la palabra paería. La segunda es la palabra y esta palabra, ¿verdad?, son 3 palabras griegas. Esta palabra se encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 4. Esta palabra se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y esta palabra se encuentra en la instrucción que uno le da a su hijo. Ahorita no recuerdo un texto donde se encuentra la palabra, pero esto quiere decir simplemente instrucción a la mente. Esta palabra quiere decir corregir lo que se ha torcido. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo se puede corregir lo que ha torcido? Bueno, por ejemplo, si ha sido enseñado, vamos a suponer que su hijo venga a la casa y diga, papá, la maestra nos enseñó que venimos del chango, se va a usar esto. ¿Ok? Usted va a corregir bíblicamente con la palabra del Señor el pensamiento que se le ha sembrado en la mente de su hijo. Porque esta palabra también se encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Y dice que no vengamos a estimar ¿qué? Las maquinaciones de ¿quién? De Satanás. O sea que Satanás, el propósito de Satanás, hermano, es de plantar en la mente y se va germinando. Y por lo tanto llega a un punto, ¿verdad?, en donde ya vienen a tener conceptos equivocados. Bueno, a esto se refiere esta palabra, pero se está refiriendo en forma de disciplina. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos está enseñando que la palabra del Señor es la que viene a corregir. La palabra es la que tiene el poder. Esto de aquí, ¿verdad?, es corrección con disciplina. Corrección con disciplina. En otras palabras, tomamos a nuestros hijos, ¿verdad?, y le decimos a nuestro hijo, ¿verdad?, mira, te voy a tener que dar unas nalgadas, te voy a tener que pegar. Y claro que es bíblico, ¿verdad? Allá en Proverbios capítulo 29, versículo 17 habla de eso, ¿verdad? Bueno, y ahí le viene una disciplina correctiva, pero también enseñándole que lo que hizo está erróneo. Esto es lo que se refiere a esta palabra. Esta palabra se usa en Apocalipsis 3:19, dice que el Señor ama disciplina. Y allá también en Proverbios capítulo 3 y versículo 12 también lo usa lo mismo. Solo que son 3 palabras que hablan concerniente a la disciplina. Y uno tiene que ver a su hijo, a su hija, en dónde está y qué es lo que va a usar. Esto de aquí, ¿verdad?, yo diría que se usa lo voy a poner del 1 al 12 años. Ya del 13 en adelante, lo voy a poner, ¿verdad?, se usa esto. Del 13, porque ya crecen, ¿verdad? Ya sería un poquito malo andar dándole fajazos a un niño que tenga 17 años, ¿verdad?
Pero ha visto personas que lo hacen. Y de aquí acá, ¿verdad? Se usa esto de aquí, la corrección. O sea que la palabra del Señor para corregir lo que se ha sembrado. Este concepto lo comunica el apóstol Pablo en que es su segunda carta de Corintios, capítulo 10, y parece el versículo 4. Note lo que dice, segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. El apóstol Pablo dice esto. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que ya se usan palabras para poder corregir, para llevar a esta persona al punto de que venga a creer, porque aquí, hermano, en este periodo de tiempo de vida, ¿verdad? Ya tienen la vista cegada. Es lo que ocurre en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y lo que uno está tratando de hacer es de quitar esa venda, eso que está cubriendo la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo único que va a llegar a la persona a este punto. Solo que como padre, no solamente tenemos la instrucción de instruir a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, instruyéndoles y disciplinándoles, como dice en Efesios capítulo 6 y versículo 4. El tiempo ya me terminó, hermano, pero le voy a dar tiempo, que acabo. ¿Tienen una pregunta o comentario, verdad? Si le puedo contestar, se la contesto. Pregunta o comentario. Wow. Muy bien, entonces si lo dejamos. En esta ocasión, resta pues de darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, y pues de parte de los ancianos de esta congregación y esta congregación, gracias por estar presentes en esta clase de matrimonio o de forjar a la familia a la santidad. Y como en forma de resumen, recuerde que todos nosotros tenemos responsabilidad. Cuando digo todos nosotros, ¿verdad?, me refiero al papá, a la mamá y a los hijos. Todos nosotros tenemos responsabilidad en este proceso. El padre tiene que instruir, la madre tiene que saber cómo ayudar a sus hijos para que ellos se mantengan atentos a la instrucción del padre, y los hijos tienen la responsabilidad de ser obedientes a todo lo que el padre y la madre le enseña, claro, con tal que sea en el Señor y la palabra del Señor. En esta ocasión se le da la oportunidad, si acaso entre nosotros se encuentra alguna persona que quiere pedir las oraciones, estamos listos para ayudarles, mientras que nos ponemos de pie y ponemos un canto de invitación. Vamos a postrarnos para entonar el canto de invitación número 164. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Número 164. Si estamos listos, cantemos. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios. Libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios. Estás
consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama y has dado quien, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía perdido aquí, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Y así le dejamos el tiempo a su hermano Noé. Primeramente, vamos a darle gracias a Dios. No sé si se oye por allá. Vamos a darle primeramente gracias a Dios por darnos la oportunidad, hermanos, de estar aquí reunidos todos como su iglesia. Es un placer tenerlos aquí nos gozamos con su presencia aquí también. Y yo sé que Dios se goza cuando los hijos de Dios se juntan todos para convivir y estar todos en santa comunión. Segundo, vamos a mencionar y darle gracias personalmente a cada congregación que asistió en esta mañana. La congregación puede ser los miembros o puede ser los líderes. Northside, Edinburgh, FAR, La Feria, San Benito, tenemos miembros de la Iglesia de Cristo de San Fernando, México, Tamaulipas, Hueslaco, Álamo, Mission West, Elsa, Allende, de Ciudad Victoria. También tenemos de Harlingen, tenemos de Alton y tenemos, pues yo creo que todos. Aquí me pusieron el nombre de Carlos Garza, pero no es una congregación, no es una congregación, ¿verdad? Puede ser visitante. Visitante. Sí, un visitante. Carlos Garza. También. Le damos las gracias por estar con nosotros. Y la iglesia de Edinburgh les da las más cordiales gracias por haber asistido en esta mañana. Uno de los propósitos de estas clases, hermanos, es crecer más en el conocimiento de Dios para así llevar nuestra familia, nuestro hogar adelante espiritualmente hablando, hermanos, ya que vemos cómo está el mundo ahorita y necesitamos de mucha educación espiritual, hermanos. Así que nos hemos estado concentrando un poco más en las familias, en las parejas, para poder ayudar en algo y ayudarnos también a nosotros a poder aprender algo gracias a los hermanos que nos traen estos mensajes, como el hermano Ildefonso que nos trajo este mensaje esta mañana, y así por todos los predicadores que llevan la palabra de Dios donde quiera que andan, en sus propias congregaciones, aquellos que desean también predicar y que prediquen en sus congregaciones, pues hay que seguir ayudando, principalmente a este problema que se mira. Lo hemos estado oyendo de algunas maestras de escuela, el comportamiento de los jóvenes y de los niños también, y muchas veces son acusadas porque según ellas deben de darles disciplina, cuando la disciplina viene de la casa primeramente. Así que pues hay que considerar también las maestras, que son maestras para que enseñen, pero la disciplina viene de la casa de nosotros. Y la disciplina con la Biblia es la mejor disciplina que nuestros niños y los jóvenes pueden recibir. Okay, pues muchísimas gracias una vez más. Y ahora vamos a pasar a si hay algunos anuncios de algunos eventos próximos, por favor, nomás que lo digan en voz alta.
¿No hay eventos próximos? Próxima confraternidad en Iowa Road, 4 de agosto. Iowa Road, ok. Tengo otro anuncio, hermanos. Sí. Me encargaron. Asistimos a la reunión nacional de jóvenes en Houston. Ok. Y fue de todo un éxito. Amén. Y el énfasis es el mismo, la familia, Sí. los jóvenes. Y quisiéramos, ¿verdad?, hacer expansiva la noticia a todas las iglesias aquí presentes y no presentes. La próxima reunión nacional será en Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Sería maravilloso que más jóvenes del Valle asistan a esas reuniones porque son de enorme edificación para ellos. Pero hay que hacer planes porque todo cuesta. Como quiera, hermano, le agradecemos que nos siga recordando las fechas y se da cuenta de todo eso. Seguimos recordando y pues esperemos Dios que tengamos todo, que Dios nos dé la posibilidad de poder asistir a esas reuniones, ya que son bastante útiles para nosotros. Si no hay más anuncios, ¿sí? Confraternidad en FAD el 1 de septiembre. 1 de septiembre en FAD, 7:30 de la tarde. ¿Okay? ¿Alguien más? Si no hay más anuncios, hermano, tenemos al hermano, nuestro hermano Hugo Camacho, que va a hacer la última oración, y así también pedirle, hermano, que ore por los alimentos. Y después de la oración, hermanos, pues las mesas ya van a estar sentadas. Todavía no se acaba todo esto. Todavía va a haber algunas dinámicas, va a haber más entretenimiento para todos. Y sé que les va a gustar. La última vez salimos gozosos, gracias también al hermano, hermana Rodríguez, que nos ayuda mucho en eso. Y esta vez hay planes también para seguir adelante con algunas dinámicas donde va a ser divertido y va a ser un desafío para cada pareja. Así que los esperamos allá en el comedor, después de que el hermano dé la última oración. Ora por los alimentos, hermano, por favor. Puestos de pie lo que podamos. Vamos a ver. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias llevamos delante de ti en esta hora por las lecciones que hemos escuchado del labio de nuestro hermano, tu siervo. Una lección difícil para la iglesia porque principalmente somos una familia y tu palabra dice que somos linaje escogido. Somos familia porque nos diste la oportunidad de ser hechos hijos tuyos. Pero tenemos las distintas familias de cada uno de nosotros y que debemos de forjar las familias en la santidad tuya, en la santidad de Dios. Y esto solamente se consigue con tu palabra. Así como Dios le dijo a Moisés que repitiera sus palabras por la mañana, al acostarse, al levantarse, al caminar, la anotara en el dintel de las puertas, para que la palabra estuviera siempre en la mente de cada uno de la familia o cada uno del pueblo de Dios. Te pedimos, nuestro Dios, que tengamos responsabilidad con tu palabra, estudiarla, para aprenderla, para tener eso en nuestra mente, porque cuando la palabra tuya se va de nuestra mente, caemos, pecamos y estamos expuestos a Satanás, que está buscando siempre la manera de hacernos caer. Por eso debemos de guardar tus dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Dice esto en el Salmo 119, versículo 11. Ayúdanos, nuestro Dios, para poder
forjar cada familia y en sí la familia que es la iglesia en la santidad tuya. Gracias nuestro Dios por cada uno de los que hemos escuchado la lección de esta mañana, por saludarnos unos con otros y sobre todo nuestro Dios también por la atención que tiene la congregación de este lugar para convivir con los alimentos, los cuales te pedimos nuestro Dios los bendigas y que sean de provecho para nuestros cuerpos. Dice los planes de la iglesia, los que se han mencionado y aún los que no se han mencionado, pero que están en las mentes, en los planes, en los proyectos de las congregaciones para poder llevar siempre a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, presentarlo delante de la gente que aún se resiste a obedecerlo. Ten misericordia de nuestro Dios y utiliza a cada miembro de la iglesia para que pueda exactamente eso, forjar con tu palabra y que vean en cada uno de nosotros por qué somos diferentes. Gracias nuestro Dios por esta reunión y te pedimos tu guía y tu cuidado, tu protección, y por los hermanos que están viajando, los de Campo Bandina que estarán regresando, o están regresando ya en esta mañana a distintos lugares del estado de Texas. Te pedimos nuestro Dios tu protección, tu cuidado para ellos, y gracias porque tu palabra es presentada. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.